Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor y estamos aquí nuevamente en La Voz del Heraldo ante la necesidad de una palabra relevante en un mundo relativo, con el objetivo de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios. En esta ocasión con nuestro hermano Juan Nazario y este servidor, el hermano Junior Pérez. Nuestro hermano Juan Britori está con su mamá dándole sus cuidados, ya que tuvo una situación. Pedimos a cada uno de ustedes que nos acompañen en oraciones para que ella se pueda así recuperar lo más pronto posible. Y estamos aquí reunidos con el propósito de hablar de temas de importancia para la comunidad de fe y cómo mirarlos dentro de la perspectiva bíblica. Y en esta ocasión continuamos hablando del tema de la soteriología, que Juan ha estado tocando una serie de áreas importantes. Y la última vez Juan estuvo tocando el tema dentro de este concepto tan amplio de la soteriología, lo que es la obra de Cristo, en la cual tocó tres aspectos importantes: la santificación personal, la santificación experimental y la santificación final. Juan nos hablaba de que esa santificación personal es la que viene a través de Jesucristo, y esa experimental es esa progresiva en la cual se va ejecutando en ese proceso continuo en la vida del creyente. Y esa final es la que constituye ser cuando nosotros ya alcanzamos la estatura de Cristo, y esa constituye ser ya cuando estemos ante la presencia del Todopoderoso. Pero también nos habló de la obra del Espíritu Santo, en la cual se encarga de convencer, en la cual también se encarga de regenerar y hace algo importante: sellarnos, para indicar que constituimos ser propiedad del Todopoderoso. Por otra parte, también nos indicó cuál es la acción del ser humano, en la cual indica que nosotros somos los que tomamos la determinación de arrepentirnos, como también de creer en esa palabra que ha sido proclamada para que sea ejecutada en nuestras vidas, y también la acción de bautizarse para hacer este acto público de que en ese momento en adelante ahora constituimos ser proclamadores de la palabra del Señor. Y como parte final, Juan también estuvo señalando la importancia de lo que el creyente declara en cuanto a lo que es la fe. La fe como un conocimiento, la fe como una convicción y la fe como confianza. En esta ocasión, Juan quiere hablarnos entonces de lo que constituye ser la gracia eficaz. Y en adición a eso también estará tocando otras áreas importantes. Pero queremos que Juan nos hable también de todo eso, pero sobre todo iniciando con la gracia eficaz. Dios te bendiga, Juan. Dios te bendiga, Junior. Dios bendiga a los hermanos que en esta hora nos están sintonizando. Antes que nada, pues me uno a ese reclamo de oración que tú has dado para que se ore, valga la redundancia, por el hermano Richie Brignoni y por la esposa Evelyn, que están en Puerto Rico realizando unas tareas de ayuda para su mamá y para el papá de Evelyn, esperando que allá pues esté todo en orden y que estén prontamente con nosotros. Sí, Junior, como tú dices, estuvimos hablando de esos tópicos específicos sobre la obra del Espíritu Santo y fuimos poco a poco entrando a lo que era la gracia común. Entonces, pues tendríamos que ahora ir resumiendo, ¿verdad? Que nadie puede recibir la gracia eficaz de Dios si primero no ha recibido y reconocido la obra de Dios en la gracia común. Y así la gracia común es la preparación para la gracia eficaz, que hace que el hombre caiga en cuenta de su pecado y la justicia de Jesucristo. Por lo tanto, la gracia eficaz, amados hermanos, tiene un alcance más estrecho que la gracia común y es eficaz, como su nombre lo indica. Es decir, efectiva en quienes la reciben,
todos los receptores de la gracia eficaz responden a ella y se hacen creyentes. También se reconoce como gracia especial, en contraste a la gracia común. Y una definición concisa de la gracia eficaz es la obra del Espíritu Santo que mueve de manera eficaz a los hombres a creer en Jesucristo como su Salvador. En otra definición, la gracia eficaz es irresistible, pues cambia el corazón, con lo cual el hombre está perfectamente dispuesto a aceptar a Jesucristo para salvación y obedecer su voluntad. Esta definición enfatiza entonces que la gracia eficaz es la voluntad de la persona para creer en contra de su propia voluntad. O sea que la gracia eficaz tiene su base en Romanos 1, 6 al 7, donde nos dice, entre las cuales también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de Dios de nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Y en 2 Timoteo 1 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que el llamado aquí, hermano, denota la invitación efectiva de Dios en el cual Él seduce a las personas por el poder del Espíritu Santo y hace que el individuo esté dispuesto a responder al Evangelio. Entonces, tendríamos que explicar, ¿verdad?, la gracia eficaz. Y existen 8 observaciones sobre la gracia eficaz que ayuda a darle significado preciso. La número 1, no todos son llamados. La segunda, es eficaz porque nunca se rechaza con éxito. La tercera es que la gracia eficaz es la necesidad de creer. La número 4 requiere el poder de atracción de Dios. La número 5 es la obra del Espíritu Santo participa en la gracia eficaz. La número 6 es la palabra de Dios tiene en la gracia, la parte en la gracia eficaz. La número 7, la explicación de la gracia eficaz va a individuos, no a grupos ni a la iglesia como un todo. Y la número 8, la gracia eficaz es desde la eternidad. Así que no vamos a discutir en profundidad cada una de ellas, ¿verdad? Pero sí queremos traer a discusión la número 7, que indica que la aplicación de la gracia eficaz va a individuos, no a grupos ni a la iglesia como un todo. Así que podemos decir que, como ya dije en la aplicación de la gracia eficaz, va a individuos, no a los grupos ni a la iglesia como un todo. Jacob, en un ejemplo de la elección individual y receptor de la gracia eficaz, nos dice Romanos 11:13, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que hay que tener cuidado con eso, amados hermanos, porque no debemos interpretar que Dios es iracundo porque haya rechazado aquí al hijo mayor de Isaac. Dios pasó por alto a Esaú y escogió a Jacob para revelar su gracia. Ese es el propósito real de esto. Tal como la justificación debe tener una base individual y no corporativa, o sea, no en general. Un ejemplo es que toda la iglesia se eligiera como entidad distintiva. La elección mediante la aplicación de la gracia eficaz debe ser individual. Así que en Romanos 8:30 nos dice, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Eso es uno de los versículos más famosos que tiene la carta el libro de Romanos que escribió el apóstol Pablo. O sea, los que fueron llamados, la gracia eficaz y la justificación se aplica de manera similar, es definitivamente y no de forma, es individualmente y no de forma corporativa. Entonces, una pregunta, ¿cuáles son las defensas de la gracia eficaz? Esta se hace aparente al considerar los 4 siguientes factores.
el pecado como número uno la hace necesaria. Efesios 2:1 dice, y el que dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, aquí declara la condición de la persona no salva. Si el creyente está muerto, no puede darle a Dios la respuesta inicial. Dios debe actuar primero. Por lo tanto, Dios llama por su gracia a quien está muerto en sus delitos y pecados. La número 2 es efectiva porque Dios no puede fallar. Nadie se pierde en la sucesión de quienes Dios llama. Romanos 8:29-30. Porque a los que antes conoció, como habíamos dicho, también los predestinó. Predestinó, en resumen, llamó, justificó y glorificó a quienes conoció de antemano. Ninguno se perdió en el proceso. El texto es claro al enfatizar que lo que llamó a estos también justificó. Los mismos que fueron llamados también fueron justificados, lo cual indica que la gracia eficaz era efectiva en cada persona a la que Dios llamó. O sea, que es individual. Hay que hacer énfasis en eso. No es la gracia aquella que habíamos hablado en la gracia común, donde todos somos partícipes de sus beneficios. Así que la número 3, la gracia eficaz. Esta es justa porque Dios siempre es justo. Después de hablar del llamado soberano de Dios, después de hablar del llamado soberano de Dios, posterior al comentario del llamado de Jacob sobre Esaú, Pablo se pregunta lo que debería estar en la boca de muchos. ¿Qué diremos pues? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo responde a esta forma más fuerte con una declaración negativa. En ninguna manera, para aquellos que han leído el libro de Romanos, eso se encuentra por allá más o menos por el capítulo 11, ¿verdad? Así que, aunque la mente finita no puede comprender el trato soberano de Dios, Él es justo en todas sus acciones. Así que, independientemente, amados hermanos, que nosotros no entendamos los propósitos de Dios, tenemos que entender que Él es justo sobre todas las cosas. Antes de terminar con la número 4, recientemente yo he estado en un seminario en el cual nos están enseñando sobre ética y nos están hablando relacionado a unos absolutos. Y hay un absoluto gradual en donde nosotros tenemos que entender, amados hermanos, ya esto es una nota al calce, que nosotros podemos entender que hay absolutos dentro de la Biblia que son máximos éticos morales versus aquí hay otros que son los mismos pero de una manera mínima. ¿Y qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, Dios tiene a una persona que mintió, ¿verdad? En la parte del Salón de la Fama de la Fe que se encuentra en Hebreo. Y esa es Rahab la ramera. ¿Por qué Rahab la ramera está ahí? Porque dentro de este asunto de la gracia eficaz, Dios fue tan justo con aquellos que él estaba protegiendo, que permitió que una mujer que no era del pueblo de Dios le mintiera a los de ella para que pudiera proteger a los dos enviados espías de Dios, los hombres llamados por Dios. Y en ese caso, ella miente sabiendo que esto es un pecado, pero ella está conservando la vida de dos personas. Así que Dios no toma en consideración, ¿verdad? De una forma negativa el hecho de elegir una aplicación hacia lo que es una verdad absoluta mayor versus a la que es menor, independientemente de que ese mismo Dios que dio la ley nos haya perdonado por haber pecado, porque es bajo la premisa de que todo lo hacemos por amor y temor a Dios para que podamos llegar a tener la fe como tuvo Rahab y logró ser parte de lo que es el Salón de la Fama de Hebreos, de la fe en Hebreos. Así que es importante esta parte
porque su gracia es justa, porque el hombre debe creer. Y eso fue lo que hizo Rahab. Entonces, el hecho de que Dios dé gracia eficaz no anula la responsabilidad de creer del hombre. Varias escrituras enfatizan la necesidad de creer. Juan 3:16, Juan 3:18, Juan 3:36, que ese es bien importante. En particular ese dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero oiga esto, hay que leer toda la porción. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que irá, que la ira de Dios está sobre él. Así que enfatiza que el hombre está perdido porque rehúsa voluntariamente en creer en el Evangelio, no porque no reciba la gracia eficaz. Así que hay unas objeciones, pero antes de entrar a ellas, me gustaría saber, Junior, si tienes alguna comentario o pregunta. Fíjate, uno de los aspectos que me llama la atención es en cuanto a lo que mencionaste al principio, cuando dices que Dios escoge algunos. Ahora, yo sé que eso está basado en una información que acabas de presentar. Yo estoy tratando, cuando digo el término leer, estoy tratando de utilizar un marco de lo que es dentro del contexto de lo que está señalando cuando dice Dios escoge a algunos. No lo puedo, no lo puedo digerir dentro del marco de que él hace la selección de algunos y el rechazo de otros, sino más bien que el escoger de Dios es como resultado de una decisión de lo que los seres humanos determinan de la aceptación o el rechazo de lo que ellos tuvieron del evangelio, porque el evangelio llama y exige una respuesta. Estoy hablando basado en el contexto de lo que es la proclamación. Por lo tanto, cuando se dice que Dios escoge a algunos, puedo entonces, y esta es una posición muy personal, algunos por lo regular tienden a no aceptarla, pero yo me baso dentro del marco bíblico, sino que es el resultado de la decisión de los individuos, porque el individuo es que es el que tiene la última palabra y por eso es que cuando se dice escoge, escoge porque ya los individuos determinaron aceptar a Cristo. Y es por eso que el término predestinados es un término que se utiliza, pero que se utiliza más bien dentro del marco de la eternidad de Dios para indicar la disposición total, absoluta y completa de Dios de querer intervenir con el hombre, no para escogerlos, sino para trabajar con ellos en su estado, como se encuentran en su vida, tan pronto ellos le permiten a él que trabaje con ellos, porque la imagen de Dios está en los seres humanos aún estando en pecado. Por eso es que yo no puedo concebir que estas escuelas de pensamiento dicen que el ser humano está muerto y lo llevan a un estado literal, muerto donde no responde. Si está muerto, pues no responde, por lo tanto no se le puede impartir fe. Quiere decir que el ser humano está muerto en un sentido espiritual en su totalidad, pero en el término espiritual, pero a través de la palabra de proclamación. La palabra de proclamación sirve como una especie de CPR, de lo que se llama resucitación en este término espiritual, para volver a llevar al individuo a su realidad existencial para la toma de una decisión. Eso es un punto. Otro aspecto es que mencionaste, que dijiste que el hombre debe de creer. O sea, si dice que el hombre debe de creer, quiere decir que la decisión final está en el hombre. Significa que en la soberanía divina, la exclusividad de la salvación está en el Todopoderoso. Y en la parte que hablaste en relación a lo absoluto y lo gradual, algo que yo trato de utilizar para mi salud emocional, pues como Dios es un Dios que no miente, yo creo que Rahab, más que
más allá de mentir, ella yo diría que se cuidó mucho de hacer eso. Ella usó lo que en el ejército se llama la diserción. Tú sabes que en la diserción se usa mucho un medio para engañar a qué, al enemigo, hacerlo ver que están en este lugar, pero en realidad están en otro. Correcto, Entonces, y es la forma en la cual lo puedo visualizar porque Dios no tranza con estos tipos de acciones, pero sí puede valerse de las acciones de los seres humanos para llevar sus propósitos. correcto. Sí, sí, esa es mi observación. Obviamente está sujeta a la crítica, y eso es válido porque el ser humano y los hermanos que nos escuchan están llamados a eso, a la evaluación, porque para eso es el programa, para que usted pueda escuchar y también pueda evaluar. Por lo tanto, el concepto de que no todos son llamados, esto no significa de que Dios escoge a algunos y a otros no, no. No todos son llamados implica a que el llamado es dado para todos, pero no todos responden porque la iniciativa de aceptación o rechazo está en el individuo. Sí, continuamos. Creo que todavía Sí, tenemos par de tiempo antes de entrar a la intermedia. antes de continuar, pues es como tú dices, nosotros estamos haciendo un programa con el propósito que las personas tengan el insumo y puedan evaluar, ¿verdad? Hacia dónde deben dirigirse basado en su interpretación, nuestras interpretaciones y su convicción de qué han creído. Claro, hay diferentes posiciones, como tú dijiste, que pues van a ver que si entramos a la parte de los calvinistas, los hermanos calvinistas, pues van a decir evidentemente que el hombre está depravado totalmente y no tiene la capacidad de ser salvo. Por eso Dios actúa sobre los seres humanos para que puedan venir a los pies del Señor. Pero eso es una perspectiva que nosotros estaremos viendo posteriormente para que cada cual haga su evaluación. No es nuestra intención, ¿verdad? Que nadie crea específicamente lo que nosotros creemos. Ahora, basado a lo que estamos hablando, pues es necesario entender, ¿verdad? Que Dios es soberano y Él va a determinar sabiendo quiénes son los que van a responder a ese llamado para elegirlos para salvación. Claro, hay personas que pueden decirnos, sí, pero es que yo decidí ser salvo. Ok, tú decidiste ser salvo, pero hubo primero una manifestación a través del Espíritu Santo que te atrayera irresistiblemente para que fueras salvo por parte de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco en la medida que vamos entrando en la discusión. Con relación a Raab, pues sí, como tú dices, quizás Dios se vale de ciertas personas, ¿verdad? Que ha utilizado a través de la historia bíblica para realizar otras. Pero también lo podríamos ver desde la perspectiva de las parteras. Las parteras de Egipto mintieron sabiendo, a Faraón sabiendo que era una mentira, pero lo que estaban haciendo era que estaban mintiendo con un propósito mayor que el de mentir, que era salvar la vida de los niños. O sea que podemos ver esa parte de lo que es lo gradual, pero no significa, ¿verdad?, que eso es una excusa para que las personas que nos están oyendo, cada vez que tengan la oportunidad de tener una problemática existencial, evaluar si hay que mentir para obtener algo. No, esto casi nunca se da en la vida. Para que nosotros logremos llegar a ese nivel es porque hay una situación tan extrema que Dios nos pone para que nosotros podamos actuar a favor de la gloria, la honra, el amor y el temor a Dios, que es lo que importa en todo esto. En el caso de las parteras, otra de los análisis que algunos especialistas eh, presentan es que cuando ellas llegaban a atender los partos, ya ellas habían dado a luz. Dado a luz. Y esto también constituía ser
una forma de ellas hacer declaraciones ante los oficiales egipcios diciendo, mira, nosotros no podemos hacer nada porque estas mujeres son fuertes. Ujú. Estas mujeres tienen la capacidad de poder atender su propio parto. Y ya cuando nosotros llegamos, nosotros prácticamente lo que certificamos es que el niño está bien. O sea, prácticamente, en cierta medida, no estaban diciendo una mentira, estaban diciendo una verdad. Y es que hay que ver lo que se conoce, lo que se llama comúnmente la providencia divina y la manifestación de Dios ante un pueblo que está creciendo dentro de un imperio en la cual Dios permite que se desarrolle porque ese pueblo todavía no se había convertido en nación, No, pero está siendo bendecido para más adelante convertirse en una gente catalizadora a pesar de todos los problemas que él causó. Pero es importante que menciones todo esto porque entiendo y es responsabilidad de nosotros los creyentes utilizar el análisis crítico porque es lo menos que se utiliza cuando se trabaja con estos pasajes y es lo que tú dices. O sea, Dios no se vale de elementos como la mentira, el fraude, para llevar a cabo sus propósitos, no, porque muchos piensan y a veces queremos justificar acciones tales como estas mencionadas para decir que Dios puso su mano a través de actos como estos. correcto. Pues entonces, si es así, entonces el Dios de la Biblia no es puramente justo como dice. No, Entonces, eso es problemático. El Dios de la Biblia no tiene ningún tipo de conexión con este tipo de manifestaciones de esta índole. Ahora, los seres humanos cometen actos en la cual abren puertas donde Dios interviene para llevar a cabo propósitos, pero no es que Dios le da órdenes o Dios dice que fueron medios que él permitió, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo prácticamente en el Antiguo Testamento porque desafortunadamente tenemos conceptos errados en cuanto a eso. Pero el Dios de la Biblia no trabaja de esa forma. Vamos entonces a hacer una pausa en estos momentos porque entiendo de que tienes que entonces dar más detalles en cuanto a eso, porque eso es un punto bien interesante, esto que presenta, y ayuda a nosotros los creyentes, a la iglesia en general, a ser más cuidadosa dentro del marco de la lectura bíblica. correcto. Y eso pues prácticamente es algo que nos compete. Porque fíjate, uno de los grandes problemas que está teniendo la iglesia de Cristo en general es que está siendo vacunada Ujú. en contra de la reflexión bíblica. Y eso es Sí. algo que tenemos que evitar. Permítanos un momento.